Holy. Oh my God! Esas imágenes que acabamos de ver son las más terroríficas de lo que fue el tiroteo en Parkland, en Estados Unidos, el Parkland Shooting, y donde hubo 17 chicos muertos. El tema con esto es el de las fake news. La semana pasada, la revista Wired publicó una crónica fenomenal, muy bien hecha, sobre los últimos 2 años en Facebook. Y cómo descubre y cuenta cómo fue la actitud y el cambio de actitud que tiene que tener Facebook, porque como explica esta nota, Facebook, al transformarse en un agregador y en un superagregador, esta es la teoría de Ben Thompson, la de los superagregadores, empieza a transformarse en el cono donde se llenan y donde abrevan todos los ríos de todas las noticias del mundo. Pero también se transforma en el regulador de noticias. Y al transformarse en el regulador, en árbitro de noticias, empieza a transformarse en el niño de los azotes de las noticias. Y tiene que ver con el tema de las fake news y con el tiroteo de Parkland, porque a lo que siguió inmediatamente el problema de las fake news en Facebook y también en YouTube fue el fenómeno de este chico. Se llama David Hogg, es un sobreviviente de la masacre de Parkland en Florida, y salió en televisión como uno de los alumnos más vocales y que mejor se expresó pidiendo que las autoridades regularan el uso y el acceso a las armas. E inmediatamente lo que pasó fue que los grupos acusados de fake news y los creadores de noticias falsas, y generalmente que están ligados a la extrema derecha, Breitbart News y Infowars, lo empezaron a acusar a él y a otros alumnos demostrados supervivientes de la masacre como si fueran paid actors, es decir, actores pagos. Here's David Hogg, who can't remember his lines while being interviewed for television. What it looks like is that the reason why the same people keep appearing on TV is because they are the ones being trained, and they may actually even have some experience in acting. But we're only seeing the 4 students. Could it be scripted? CNN is in the middle of a giant controversy for scripting and giving questions to everybody and not letting them say anything that was pro-gun. Shootings. We believe it happened. We're not attacking these kids. We believe they're given talking points. And then they edit it down and say, that son of a bitch, Owen Schroyer, he said these aren't even real people. What you said is they're being scripted clearly, all saying the same stuff. And then now CNN's been caught doing. Lo que pasó a continuación, y es acá donde se juntan estos elementos, es que YouTube y Google parecen haber aprendido rápidamente la lección de Facebook. A Facebook, y siempre según el artículo de Wired, le llevó bastante tiempo elaborar la lección de las fake news y su influencia en las elecciones de Estados Unidos. Tanto es así que a Mark Zuckerberg y a su gerente operativo, a Sheryl Sandberg, los citaron, fue uno de sus gerentes al Congreso de Estados Unidos, y uno de los senadores le dijo a la senadora Warren, le dijo, o ustedes hacen algo o lo vamos a hacer nosotros, o intervienen ustedes con el tema de fake news o lo vamos a regular nosotros. No es una advertencia menor la del Congreso de Estados Unidos. Ahora, acá viene más o menos la rapidez de reflejos de Google y de YouTube. Lo que hicieron fue a todos los sitios de YouTube, todos los canales de YouTube que estaban poniendo estas noticias, les dieron un strike. El strike es una advertencia que da YouTube cuando alguien está violando sus políticas de publicación. A los 2 strikes en el lapso de un mes no pueden publicar por 2 semanas. Y a los 3 strikes en el lapso de 3 meses están afuera. Es como en el béisbol, strike 3, out. Y la rapidez de reflejos de YouTube, al decir, si publicaron, cualquiera que publicó noticias no chequeadas y no verificadas, donde estaban tratando a las víctimas de la masacre como si fueran actores, o diciendo que estaban mintiendo, o que eran pagos, o lo que sea, es un ataque contra estas personas, tienen un strike. Eso llevó obviamente a que Axel Jones
y Infowars sobre todo denunciaran a YouTube por censura. Pero el punto acá es que YouTube parece haber agarrado y haber capturado rápidamente las lecciones. Las lecciones que tuvo, acordate, hace un año, cuando Abbas le retiró la publicidad, o amenazó con retirar la publicidad, que muchos dijimos esto no va a tener ningún efecto, sin embargo, es cierto, lo tuvo. En las advertencias de algunos anunciantes, por ejemplo Unilever hace muy poquito, y sobre todo la advertencia del público en general y del Congreso de Estados Unidos contra Facebook. Va a haber mucho para decir todavía, pero lo último que se me ocurre decir es, con el tema de las fake news y los sitios, esto que tenemos acá, que nos permitió pasar de un topito dominado por los dinosaurios a los árboles y después caminar por la sabana africana y dominar el planeta, llevó millones de años de construcción. Esto que tenemos es la mejor defensa, si lo usamos bien, contra las fake news. Hay que pensarlo y hay que tenerlo en cuenta. No hace falta que los regulen. Hace falta que nosotros usemos muy bien la cabeza. Millones de años llevó evolucionar nuestro cerebro. Usemos la cabeza lo mejor que podamos para que cuando nos presentan algo que nos resulta raro, sospechoso o avergonzante, inmediatamente lo chequemos. No lo tiene que checar la senadora Warren en el Congreso de Estados Unidos, ni el Congreso argentino, ni Facebook, ni Google. Nosotros somos los que chequeamos esa información. Somos los primeros que tenemos que dejar de seguir como pequeñas amebas que responden a un estímulo lumínico, ¿sí? Porque ya no somos amebas que responden a un estímulo lumínico y que creen que todo lo que ven en Facebook o en YouTube es cierto. Tenemos que empezar a usar el marulo, un poco más. Me parece a mí. Es distinto a lo mejor de dejarse llevar por todo lo que uno ve en Snapchat, si querés, o por los snaps que te tirás con tus amigos o lo que sea, es distinto. O del negro de WhatsApp, o la negra de WhatsApp, ¿no? Eso sí podemos ir como amebas, porque no hay que razonar. Pero frente a otros agregadores, que se empiezan a transformar en agregadores de noticias, tenemos que aplicarle el mismo rigor mental y neurológico que le aplicamos cuando leemos un diario medio de papel, escuchamos la radio, o vemos un noticiero y decimos, esto es una boludez. Bueno, todos los esfuerzos que puedan hacer los reguladores son peligrosos. Los congresos, las marcas diciéndole a Google, a YouTube, a Facebook, vos podés publicar esto, esto le tenés que dar un strike, ¿no? Es peligroso para nosotros. Entonces, los que tenemos que regular esto con nuestra cabeza somos nosotros. Y esto obviamente estoy poniendo el ejemplo de Parkland porque ocurrió en Estados Unidos y está ocurriendo en este momento, está en desarrollo en Estados Unidos. Pero acá en Argentina también pasa. Seamos nosotros los que decidimos cómo se regula lo que vemos en estos canales, que son claramente plataformas tecnológicas y agregadores y superagregadores de noticias. No son Snapchat ni WhatsApp, donde ya sabemos que depende de quién nos lo mande, si esto es más o menos creíble o no. Usemos la cabeza, pensémoslo y ojalá que no haya más chicos muertos.